Ser podcast. Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Javois, ¿qué tal? Buenas noches, vos noites. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bien, no sé si la música es para, levantar la bajona. Bueno, hombre, yo creo que, mira, vamos a ver, hay que, de vez en cuando una frustración en el inicio de las cosas no viene nada mal. A mí me gusta mucho tener una visión optimista sobre estas cosas. Ya recordemos cómo empezó el Mundial 2010. ¿Cierto? Sirve como aviso a navegantes. Somos favoritos y ahora ya no somos tan favoritos. Y eso siempre es positivo. Lo que no es tan positivo es nuestra incapacidad para encontrar portería. Hubiera preferido a lo mejor un 2-2, porque además estos chicos de Cabo Verde en ataque, madre mía, había que ver. Cogían la pelota y disparaban, no había otra solución, o sea que la defensa no se pudo probar mucho, pero es cierto que, insisto, empezar un gran torneo con el cartel de gran favorito y llevarte este sopapito en la cara puede ser combustible para las próximas jornadas y para saber que aquí no te va a regalar nadie nada, ni siquiera una selección tan débil como Cabo Verde. Así que ya puestos a sacar algo positivo de un empate frustrante, pues saquemos ese aviso. Esta selección, mira, Suiza yo creo que nos dio medio mundial en Sudáfrica cuando nos pintó la cara y nos puso las pilas, y aquí Cabo Verde puede hacer la misma función si la gente, los chavales, los jugadores se aplican y empiezan a conducir el balón un pelín más rápido y a tener la puntería un poquito más afinada. Javois, estoy leyendo cosas en redes, te pregunto, ¿cuánto nos va a durar el episodio crítico, ¿no? ¿Cuánto dura en el fútbol una depresión o cuánto dura la euforia? Bueno, pues yo cuando se escuche de nuevo el silbato y ahí se termina absolutamente todo, no va a pasar nada. Hay más partidos y además es muy fácil este grupo, es muy bueno, en teoría, claro, el rival más fácil ya viste lo que ha pasado, pero en general, en un mundial en donde todo es tan impredecible, este tipo de cosas se solucionan marcando goles. El problema que tenemos ahora es evitar cruces. El problema que tenemos ahora es que tenemos un cuadro bonito si quedamos primeros, pero como quedemos segundos la cosa se va a complicar ya desde las últimas rondas. Pero aún así, yo soy de esos que, como buen competidor de Champions, cuantos más gigantes mates, más fino y más alegre vas a llegar a la final y sobre todo más preparado. Entonces no te aseguro una final de España, pero sí te aseguro que esto va a servir, de esto se va a sacar algo positivo, y si hay depresión, que se vaya rápido con el primer gol que marquemos en el Mundial. Esa es la pena, jugar un partido con una selección tan débil y todavía no haber podido celebrar un gol, ¿no? Bueno. Te queda una sensación un poco rara. Un buen estreno, como dices, no garantiza necesariamente un futuro, ni viceversa. A ver si estamos en esas, ¿no? Espero que sí, vamos a estar en esas, ya verás, hombre, hay que levantarse. Mira, ya habrá tiempo para el pesimismo y para el hundimiento de moral, que seguro que lo va a haber en algún momento, porque ganar esto es casi imposible o muy difícil. Así que ahora vamos a seguir disfrutando y vamos a seguir pensando que las cosas van a salir bien, que no nos queda otra además. Javois, cuídate, apertas. Cuídate, un pico grande, chao. Chao. Y cuanto más aguante la selección en el Mundial, pues más bailarán los horarios de Hora 25 las próximas semanas. Os iremos informando. Y de momento, primer partido de la selección, 0-0, y primer Hora 25 en Comisión de Servicios. En la cadena SER, Hora 25. Javier Casal. Buenas noches a todos y gracias por estar ahí. El calendario del Mundial es casi tan invasivo como el calendario de las citas que le esperan al PSOE durante esta próxima semana. Y el calendario va cargadito. De hoy, por si alguien se ha perdido algo con el fútbol, entre gol y gol, el juez Peinado le ha comunicado a Begoña Gómez que irá a juicio con jurado por su cátedra de la Complutense. Pero va a jugar Peinado con el suspense hasta el final. Y a pesar de que la acusación ha pedido medidas cautelares contra ella, Peinado se va a tomar su tiempo para anunciar si le retira o no, como pide Hazte Oír, ese pasaporte. Pedro Jiménez, de momento toca esperar, ¿no? Buenas noches.
Eso es, Javier, toca esperar. La velocidad de crucero del juez Peinado le ha llevado hoy a realizar 2 actos procesales a la vez. Juntos ha celebrado la audiencia preliminar para comunicarle a Begoña Gómez, a su asistente, y al empresario Juan Carlos Barrabés, que los envía a juicio ante un jurado popular, acusados de 4 delitos de corrupción. En este acto, la acusación popular que dirigen los ultracatólicos de Hazte Oír han pedido la apertura de juicio, mientras que las defensas han propuesto nuevas pruebas y han denunciado la indefensión a las que se les ha sometido durante los más de 2 años que lleva abierta la causa. Al término de esa audiencia preliminar, el juez ha convocado la vistilla de medidas cautelares que ya había anunciado. La acusación ha pedido comparecencias quincenales, retirada de pasaporte y prohibición de salir del territorio nacional para Begoña Gómez y para su asistente, la que le asignó a Moncloa, Cristina Álvarez. Además, en el caso de la mujer del presidente del gobierno, han pedido que no pueda administrar ni gestionar ni su empresa ni su marca para evitar la reiteración delictiva. En el caso de Barrabés, no se han pedido medidas cautelares. Peinado aplaza su decisión, la conoceremos en los próximos días, porque no tenía sobre la mesa una petición de prisión provisional. Gracias, Pedro Jiménez. Semana larga, por tanto, para el PSOE en todos sus frentes. Por la mañana, la UCO, en un informe complementario del caso Leire, ha incidido, por no decir que ha vuelto a sacar los colores por sus contradicciones a la directora de la Guardia Civil sobre sus contactos con Leire Díez. La cosa parece que fue más allá de 2 cafés. Ahora resulta que esos contactos de Mercedes González con Leire continuaron a través del móvil una vez se destapó la investigación contra la supuesta fontanera por tratar de desprestigiar a la propia UCO. Mañana Mercedes González comparece en la Comisión de Interior del Senado. Esto solo del lunes y del martes, pero sigo con el calendario. Plato fuerte de la semana, el miércoles, el día del estreno de Argentina en el Mundial. Por cierto, ese miércoles Zapatero declara como imputado en la audiencia por el caso Plus Ultra. Miércoles con posible prórroga el jueves. Hoy, su defensa ha pedido que se aplacen las preguntas sobre las joyas para más adelante. Y nos falta una, que nadie se nos despiste, porque Ábalos sigue ahí. Esta cita de momento sin fecha ni horario, pero que también está al caer. El juicio del caso Mascarillas, que sentó a Ábalos, a Koldo y a Aldama en el banquillo, del que parece que ha pasado ya una eternidad, pero no. La sentencia esperada de una ficha que se nos queda ya muy desgajada este puzzle, pero que puede ser la puntilla y completar el retrato de una semana judicial muy ingrata en Ferraz y en Moncloa. Y todo esto lo vamos a analizar esta noche aquí en Hora 25 con Lucía Méndez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, Javier. Un honor estar contigo esta noche. Igualmente. Ángel Munarriz, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo vas? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y aquí con nosotros también en Madrid, Manuel Rico, ¿cómo estás? Muy buenas, Javier. Bueno, ¿habéis visto a España jugar o no? Porque nosotros estábamos aquí trabajando en la redacción en el programa y lo hemos visto así un poco de reojo. Tampoco me parece que nos hayamos perdido el partido más entretenido del planeta, ¿eh? Yo admito que no pude verlo porque estaba, pues efectivamente, trabajando. Pero sí, 0-0 no parece que haya sido el mejor partido de España de las últimas décadas. Lucía. Bueno, lo he seguido a distancia. Yo estaba también en un acto hablando de otras cosas. Yo decía, no han marcado todavía, pero de verdad que no han marcado ningún gol. No, 0-0. Claro, pero por lo que se ve, casi mejor no haberlo visto, ¿no? Munarriz. Yo lo he escuchado y no solamente es que no hemos ganado, es que al final no han terminado ni encerrados, que estos partidos normalmente, pues bueno, no se gana, pero terminas metiéndolos en el área y fallando 20 goles, que va, si al final por poco nos cogen en una contra. Ha tenido mala pinta la cosa. Oye, pero en cualquier caso, mejor no perder. Con un empate estamos vivos. Bueno, y como, mañana decía Javois, queda mucho mundial todavía. Mañana hacía para rescatar lo que se dijo y se escribió después de la derrota contra Suiza, y eso te da un baño de optimismo. Siempre hay jurisprudencia para todo, ¿no? Seguro. Bueno, vamos a situar, si os parece, el chorro de cosas que nos deja el lunes, que como primer día de esta semana, decía antes, muy ingrata y muy complicada para el PSOE, pues no está mal. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Javi, vamos con el contenido de ese nuevo informe de la UCO, incluido en el caso Leire. Un segundo informe que nos deja, por un lado, nuevas evidencias de que Leire reportaba directamente a Santos Cerdán, pero también la delicadísima posición, ¿no?, en la que vuelve a quedar la directora de la Guardia Civil. Y en eso voy a hacer un poco de resumen para que los oyentes lo comprendan y lo recuerden sobre todo. En su día interior negó que hubiese habido contactos entre Mercedes González y la llamada fontanera. Al final tuvieron que admitir que sí, que hubo encuentros, pero fuera de la sede de la Guardia Civil, y que no continuaron una vez abierta la investigación. Bueno, Bañuelos, este informe de la UCO básicamente lo que destapa es que esos contactos aparentemente no se interrumpieron y tanto Mercedes González como Leire siguieron hablando a través de mensajes de WhatsApp. Sí, la UCO tacha de relevante la relación que Leire Díez mantuvo con la directora de la Guardia Civil. Así consta en este informe ampliatorio, donde la UCO también detalla un relato cronológico que les lleva a constatar que Mercedes González mantuvo un canal abierto
con la fontanera socialista, pese a que ya sabía que la exmilitante estaba siendo investigada por la propia Guardia Civil. El DAO informó de esa investigación el 8 de mayo y solo un día después Leire escribió a Mercedes González jugándose una comida con ella a que las filtraciones del caso Koldo procedían de la UCO. Fuentes del entorno de la directora de la Guardia Civil admiten a la SER haber recibido y respondido a esos mensajes precisamente defendiendo a la UCO, aunque no figuran en su móvil. No están esos mensajes porque la directora, recordemos, activó el borrado automático del chat de WhatsApp que tenía con Leire el 11 de mayo. Precisamente ese mismo día, el DAO comunicó su intención de abrir una investigación interna por la filtración de los WhatsApp entre Ábalos y el presidente Sánchez, publicados por El Mundo. La investigación se planteó pese a que el jefe de la Guardia Civil fue informado de que la filtración de esos mensajes no pudo estar en la UCO porque por entonces aún no habían intervenido el móvil del exministro Ábalos. Recordemos que la UCO elabora este informe, y esto hay que remarcarlo, sobre una supuesta trama que pretendía poner en duda el trabajo de algunos funcionarios de la misma UCO, de la propia Guardia Civil. Por tanto, no digo que esto condicione el informe necesariamente, pero al menos está bien recordar este contexto. En este informe de la UCO, como digo, se refuerza la idea de que esos lazos estrechos entre Leire y Cerdán existían, que en definitiva todo partía de quien estaba al frente del Partido Socialista en ese momento. Esta mañana Cerdán ha dicho que de trama nada de nada mientras acudía a su cita en el juzgado de Tafalla. Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo. Señor, la UCO dice que es el jefe de la trama. Pues vuelvo a decir que no hay ninguna trama, ni monté ninguna trama. Totalmente. Y espero que la justicia lo aclare pronto. Pero Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ese informe, Isabel, recoge el encargo de varios viajes para Leire realizados o encargados por parte de Santos Cerdán. Buenas noches. El informe de la UCO revela que Santos Cerdán impartió órdenes verbales para que en Ferraz se autorizasen gastos de viaje a Leire Díez, como los 9 billetes de tren y avión o los 2 coches de alquiler que constan pagados con fondos del partido. También señala la UCO que el entonces secretario de organización fue quien dispuso contratar con 2 despachos de abogados y con una consultora a través de los que habría cobrado Leire Díez del PSOE. Pero sobre todo la UCO apuntala la tesis de que ella le daba cuenta de sus maniobras. En las libretas de Cerdán ha aparecido un documento que también tenía Díez. Se trata de una lista denominada incumplimientos y recoge gestiones que no estarían saliendo bien, como conseguir pactos con la Fiscalía a distintos investigados. El propio Cerdán tomó notas sobre este tipo de asuntos. En una libreta negra aparece referencia escrita a la posibilidad de que la Fiscalía apoyase apartar a la juez que investigaba al hermano de Pedro Sánchez, entre otras referencias a asuntos en los que estaría trabajando la trama. Ahora le preguntamos a Rebeca Torró por estos pagos y por el papel que según la UCO jugaba Santos Cerdán en esta supuesta trama que se está investigando y también por la que va a ser la cita más importante de los próximos días, que es la declaración de Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. Mañana haremos en este Hora 25 un recopilatorio de las explicaciones que piden los suyos y la oposición a Rodríguez Zapatero sobre su relación con el rescate de Plus Ultra y el asunto de las joyas, que lo mismo ni siquiera se aborda en esa declaración del miércoles y del jueves, porque la defensa de Zapatero ha pedido esta mañana un poco de tiempo para poder responder a las peticiones del juez Calama sobre el origen de estas joyas, valoradas, recordemos, en 1,3 millones de euros. Joyas que todavía deben acreditar por parte de Zapatero si fueron declaradas o no. Miguel Ángel Campos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado un escrito al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, mediante el que pide retrasar su declaración sobre las joyas para tener tiempo de reunir la documentación necesaria que explique la posesión de este ajuar. Que se mantenga su declaración de la pieza principal sobre tráfico de influencias este miércoles y jueves, pero no ser interrogado ahí sobre las joyas porque se enteró de su imputación por fraude fiscal y contrabando este viernes y debe recopilar la documentación sobre adquisiciones, herencias, regalos o donaciones con el objetivo de ofrecer una explicación eficaz al juzgado. Según las mismas fuentes, también quiere presentar una pericial propia sobre el valor de las piezas que la joyería Ansorena ha tasado en 1,3 millones de euros. Es verdad que ahora mismo sobre el papel, más allá del daño anímico y moral que todo esto está haciendo al PSOE, pues no existe una prueba evidente, una vinculación directa entre lo que haya podido hacer Rodríguez Zapatero y lo que hace el gobierno, aunque el Partido Popular esto lo da por hecho. Borja Semper esta mañana. Que convoque elecciones. El búnker en el que se han cerrado no le protegerá de que se termine por saber toda la verdad. Le pedimos al señor Sánchez, le exigimos que acabe con este sinsentido y deje de hacer daño a la política española. 10 de la noche y 14 minutos. Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Comienzo, si le parece, por el informe de hoy de la UCO. Le pregunto, ¿el PSOE pagó u ordenó organizar esos viajes para Leire Díez como recoge este informe?
A ver, en el informe establece varias cuestiones. También dice el informe que si habíamos abonado 2 facturas para los abogados, cosa que no ha sido así, y por eso no se aportó al juzgado porque no existieron esos pagos. Y efectivamente, de las diferentes gastos que han podido establecerse en los informes, tengo que decirle que son gastos que en su día pues autorizó el secretario de organización, que podía hacerlo, pero sí que le quiero dejar claro que todas las actuaciones que estamos conociendo han sido a través de esas autorizaciones del secretario de organización, conductas individuales que ha ejercido él y que están al margen totalmente de lo que es el Partido Socialista, de lo que es su ejecutiva, y que serán, por tanto, ellos, ¿no?, los que están ahora mismo en esta causa, los que tendrán que dar explicaciones. Sobre esos pagos que usted me dice, no se hicieron a través del PSOE. Si no se pagaron a través de la contabilidad oficial del partido, le pregunto, ¿cómo se pagaron? No sé, ¿había una contabilidad paralela? No, es que no se giraron para su cobro y el Partido Socialista no les pagó, pero por algo muy sencillo, porque esos contratos de asesoría jurídica los ordenó el secretario de organización en aquel momento. Se contrataron, fueran para dar asistencia a la propia Secretaría de Organización, y cuando Santos Cerdán dejó de ser secretario de organización, pues se dejó de pagar esa asistencia, sin más. Insisto en la pregunta, ¿Santos Cerdán tenía una contabilidad paralela? Bueno, eso se lo tendrán que preguntar a Santos Cerdán. Desde luego, el Partido Socialista no tiene ninguna contabilidad paralela. Además, hemos hecho un striptease que no ha hecho ningún partido político en España, entregando todas nuestras cuentas, haciendo auditorías externas, haciendo un informe forensic, y en toda esa información ha concluido que el Partido Socialista tiene una contabilidad arreglo a la ley y además una financiación arreglo a la ley. Por tanto, si ha habido cualquier otra cuestión que en estos momentos pues haya indicios y demás, será la justicia quien tiene que dirimirlo, pero efectivamente será al margen y paralelamente del Partido Socialista. Lo he escuchado con atención en la rueda de prensa de esta mañana. Cuando ustedes dicen que van a emprender acciones legales, ¿a qué tipo de acciones se refieren? Y no sé si se trata de querellarse contra Leire Díez, que es algo que muchas voces del partido llevan tiempo pidiendo. No sé si esperan ustedes a que salgan datos más comprometedores. No, lo que queremos es que el proceso avance. De momento se sustenta, como todos los procesos, en su instrucción, en indicios, en hechos que no son probados, y necesitamos que avance, y no descartamos ninguna acción ni contra Leire ni contra otras personas. Lo tenemos todo abierto, porque lo que tenemos claro es que nosotros vamos a defender la inocencia del Partido Socialista, porque, como le decía, serán los que han ejercido sus compartimentos individuales los que tienen que dar respuesta de ello. Entre esas posibilidades, ¿ustedes pueden llegar a pedir estar presentes en la causa como parte perjudicada? Bueno, no descartamos nada. Lo hemos dicho, no descartamos ninguna de las acciones que podamos emprender, pero como le decía, yo creo que también es el momento de la prudencia, de seguir avanzando en el caso judicial, y yo sé que muchas veces pues los tiempos de la justicia no son los tiempos ni mediáticos ni tampoco los que nos gustaría a nosotros, ¿no?, como partido político, pero yo creo que es importante que la causa judicial avance. Ustedes están perimetrando, ¿no?, toda la figura de Santos Cerdán. Los hechos que retrata la UCO pues son muy delicados, sobre todo si la orden parte de la dirección de un partido político. En esto supongo que estamos de acuerdo, pero claro, Rebeca Torro, Santos Cerdán no estaba en otro partido, estaba en el PSOE y estaba al frente del partido en Ferraz. Sí, por supuesto, era el secretario de organización, un cargo muy importante. Pero todas las organizaciones, yo creo que a ninguna se le escapa que nadie está exenta de comportamientos individuales que puedan detrás contribuir o constituir algún tipo de delito o de irregularidad. Y eso tendrá que responder, si ese es el caso, tendrá que responder él. Lo que sí sabemos es que el Partido Socialista, en todas sus actuaciones, en todas y en cada una de las actuaciones de los trabajadores de la casa, siempre ha sido bajo su competencia y respetando la legalidad. Por tanto, es a eso a lo que podemos responder el Partido Socialista, y desde luego de lo que estamos conociendo ni nos representa, ni mucho menos tiene que ver con las actuaciones del Partido Socialista.
Él lo niega todo, le hemos preguntado esta mañana en Tafalla, y aunque no lo dice, de sus palabras se intuye o se deduce que se está mordiendo la lengua, que en esto no iba solo. Bueno, eso será una cuestión que él, no sé, no lo he escuchado, no sé lo que ha dicho, pero desde luego yo lo que puedo sí que decir es responder por el Partido Socialista, y he visto claramente que cuando se han firmado unos contratos han sido en base a la ley, son contratos formalmente legales en base a unos servicios que puede tener cualquier partido político, que son consultorías o asesoría jurídica. No hay ningún otro objeto detrás de esos contratos. Por tanto, yo puedo responder de lo que el Partido Socialista ha contratado o ha firmado. Cerdán es pasado. ¿Ustedes tienen absoluta confianza en que la contable del partido, es decir, Ana María Fuentes, que está imputada, recordemos, es inocente? Sí, Ana María Fuentes ha hecho un trabajo y está haciendo un trabajo extraordinario en las cuentas del Partido Socialista. De hecho, extraordinario, y además lo hemos tenido que exponer, ¿no?, en cada una de las solicitudes de los diferentes tribunales que nos lo han pedido. Y por supuesto que tiene el apoyo del Partido Socialista. Ana Fuentes firmó unos contratos de unas asesorías que el secretario de Organización en ese momento le pidió que contratara, y eran unos contratos, como decía, formalmente legales. A partir de ahí, si detrás hay algún otro tipo de acción o de comportamiento, pues tendrán que ser quien haya ejercido esos comportamientos, que tienen que dar cuenta de ello. Desde luego, Ana Fuentes se ciñó a la normativa. Rebeca Torró, voy con los contactos de Mercedes González con Leire Díez. Le pregunto abiertamente por qué no se reconoció desde el primer momento que esos contactos existieron, y por qué ahora nos enteramos de que esos contactos siguieron después de destaparse la investigación a la llamada Fontanera de Ferraz. Bueno, yo soy muy respetuosa en cada una de las personas que se están viendo involucradas en este proceso, y mañana la directora general va a comparecer en el Senado, y por tanto yo creo que es importante también que la escuchemos en esa comparecencia, porque estoy segura que también dará todas las explicaciones. Pero coincidirá conmigo en que cuando una fuente, en este caso el Ministerio del Interior, no dice la verdad desde el primer momento, da la sensación, al menos desde fuera, que se trata de ocultar algo. Bueno, yo no creo que haya ninguna voluntad de ocultar absolutamente nada. Supongo que la directora general se reunió con Leire Díez, y ahora parece que todos la conocemos, y obviamente es una persona que ya ha dejado de ser anónima, pero supongo que tendría que recabar información o demás. Pero yo le vuelvo a repetir, yo creo que es importante que sea la directora general mañana quien dé declaraciones en el Senado. La UCO en esta investigación se está mostrando plenamente independiente, se lo digo porque el contexto es el que es, ¿no? Es la UCO hablando o fiscalizándose a sí misma. El teniente coronel Balas, que era objetivo de la trama, ¿debería apartarse de estas investigaciones? Bueno, yo es que sinceramente, yo ante todo siempre lo digo, yo respeto mucho la justicia y el sistema judicial que tenemos, que además es garantista. Pero yo también veo algún tipo de actuación, y yo también quiero discrepar, ¿no?, de algunos de los procesos que estamos viendo últimamente, y creo que también en el Estado de Derecho permite la discrepancia en muchos de los procesos judiciales. Y sí, a veces vemos pues determinados procesos que yo no entiendo, que veo, bueno, pues que algunas de las actuaciones que incluso de la propia UCO recoge en determinados informes que quizá no comparto. Pero también le digo, confío en la justicia, confío en que la justicia haga justicia, que es lo importante. Es garantista, hay diferentes instancias, y le aseguro que todo lo que tiene que ver con el Partido Socialista, con lo que tiene que ver con la familia del presidente, no tengo ninguna duda de que finalmente hablará la justicia y hará justicia. Hemos contado ya que de momento Peinado se va a tomar su tiempo para decidir sobre Begoña Gómez, sobre las medidas cautelares que va a aplicar, si las aplica finalmente, a la esposa del presidente del gobierno. ¿A qué está jugando Peinado? Mire, yo aquí quiero ser muy clara. Creo, y no es que solo lo crea yo creo que todos estamos viendo este tipo de procesos, como está yendo. Para mí no hay delito, por tanto no hay causa judicial, y lo que estamos viendo es que estamos ante un juicio político. Begoña es una persona inocente, y además admiro de verdad la fortaleza y la templanza que está teniendo
en un proceso que yo creo que nadie tiene duda de que como mucho es un juicio político. El miércoles Zapatero, miércoles y jueves, ustedes han insistido en que aguardan sus explicaciones ahí en la audiencia, después de la imputación, después del episodio de las joyas. ¿Ustedes siguen confiando plenamente en el expresidente del gobierno? Le pregunto, ¿le parece normal que un expresidente en este caso, después de dejar su cargo, haya acumulado este patrimonio y que se esté diciendo que son regalos? Bueno, lo hemos dicho también, creemos en la inocencia del presidente Zapatero y tenemos ganas que vengan estas declaraciones del miércoles y del jueves. También hay que respetar estos tiempos de la justicia y hay que respetarle también a él. Dará explicaciones de todos los aspectos ante la justicia, como es el presidente Zapatero. Siempre da la cara, siempre da explicaciones y no tenemos ninguna duda que entrará a cada una de las cuestiones que en estos momentos tiene ante la justicia. Le traslado casi una pregunta personal. ¿Usted qué sintió cuando vio las fotografías del peritaje de esas joyas que tenía Zapatero en la caja fuerte de su despacho de Ferraz? Pues mire, le voy a decir la verdad. A mí es que me sorprende últimamente todo lo que vemos, todo lo que se filtra, porque me sorprende muchísimo que las causas judiciales ahora parece que ya tengamos como normalidad que dentro de un proceso todo absolutamente se filtre. Es algo muy complejo de ver en un país donde se ha condenado al fiscal general del Estado por filtrar. Yo la verdad es que creo que esto solo lleva a juicios de valor, a causas paralelas, a condenar a la gente solo con instrucciones y con indicios. Yo eso es lo que veo cada vez que leo o veo determinadas cuestiones que van saliendo de diferentes procedimientos judiciales. Creo que de verdad eso no ayuda a nadie, no ayuda al Estado de Derecho, crea una indefensión absoluta. Y yo es lo que me vino a la cabeza cada vez que veo este tipo de filtraciones, ¿no? Y se lo digo como lo pienso y por eso creo que es importante respetar los tiempos, creo que es importante escuchar al presidente Zapatero, que yo de verdad pienso que va a dar explicaciones de todo. Una más. Usted ha hecho esta mañana balance de su presencia al frente del partido en la Secretaría de Organización del PSOE. Porque hay un nuevo PSOE distinto al de Cerdán. Usted ha anunciado ahora medidas cuando realmente han salido los informes de la UCON. He esperado a que se produzca esta noticia o estas noticias o estas semanas que están siendo muy delicadas para el partido para anunciar los cambios que han introducido en todo este tiempo. Bueno, no es que hemos anunciado los cambios. En el Comité Federal del 5 de julio se aprobaron estas medidas y durante 11 meses hemos ido implantando cada una de las medidas que aprobamos y además no solo estas 13 que aprobamos, sino hemos añadido de nuevas y son medidas que lo que redundan es en la transparencia y en la buena gestión interna del Partido Socialista. No es que las hayamos presentado ahora, sino además es que pronto es el Comité Federal, pronto aprobaremos en el Comité Federal esas modificaciones del reglamento para que ya se materialicen estas medidas y por tanto por eso las hemos dado cuenta en la Ejecutiva, que ha sido hoy. Hemos querido también explicarlas a la ciudadanía, pero son medidas que yo creo que importantes porque nos sitúa de nuevo al Partido Socialista a la vanguardia. Siempre hemos ido a la vanguardia, por ejemplo, siendo los primeros en aprobar listas paritarias y cremalleras y luego han venido otros partidos a hacerlo. Pues en estos momentos hemos aprobado medidas que no tiene nadie, en estos momentos en ningún partido político en España. Eso nos ha situado a que el Partido Socialista hoy tiene una valoración del 83% en transparencia. Esto significa que nosotros tenemos el 83% y el Partido Popular el 34%, dista mucho. Y por tanto siempre vamos marcando el camino y creo que es muy positivo demostrar que el Partido Socialista siempre mejora, incluso en momentos también complejos. Pues yo al final siempre veo que hay una parte positiva de todo esto y es que siempre marcamos el camino ante momentos en este caso, pues de transparencia y de dar cuentas de una buena gestión, ¿no? Que creo que es en definitiva lo importante. Rebeca Torró, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche aquí en Hora 25. Un abrazo. A vosotros, un placer. A la vuelta vamos con el análisis de las explicaciones de Rebeca Torró con los tertulianos de esta noche aquí en Hora 25. Enseguida el punto de vista de Lucía Méndez, de Ángel Munarriz y de Manuel Rico. Hora 25. Javier Casal.
10:33, Lucía Méndez, Munarriz, Manuel Rico. Arrancamos, si queréis, la tertulia por la UCO, por ese informe, por los detalles y por las explicaciones que acaba de dar Lucía. ¿Visto? Bueno, yo creo que la intervención de Rebeca Torrón no puede analizarse si uno no tiene el contexto, el antes y el antes, ¿no? Es ciertamente muy sorprendente que el Partido Socialista, la dirección federal del Partido Socialista, no haya sabido la que se le venía encima. Y es muy sorprendente porque parece ser que todo el mundo cerró los ojos. Nadie preguntó, nadie vio, nadie se interesó sobre si realmente esta señora Leire, que aparecía en los medios de comunicación, por cierto, ya aparecía en los medios de comunicación con estas andanzas. No era un informe de la UCO, evidentemente, eran informaciones periodísticas. Con las mismas andanzas que ahora la UCO más o menos está acreditando en cada caso de una manera. Esta señora aparecía en los... Y nadie, de verdad, el secretario general no tuvo el interés, no tuvo curiosidad, no pidió explicaciones. Lo que explican fuentes de la Moncloa es que las pidió y se las dio a Cerdán y se fió totalmente de Cerdán. Y no tuvo ninguna duda. Se creyó a Cerdán y todos los que estaban publicando en los medios no le pareció relevante. Bueno, claro, en ese momento la dirección federal del PSOE y la Moncloa dijo que esta señora era Antoñita la Fantástica y que no, que era una señora que estaba por ahí, que pretendía ser la Mata Hari esta ridícula. Bueno, la puso en ridículo realmente. Claro, bueno, yo misma creí esa información, la verdad. Tengo que decir que personalmente me dije, bueno, pues a lo mejor es así. Es decir, vete a saber, ¿no? Esta señora, claro, las explicaciones que ella daba y tal, pues no parecía tampoco una señora muy consistente, francamente. Y claro, yo me lo creí, por supuesto, ¿no? Y supongo que todo el mundo, ¿no? Pero claro, es que lo que estamos conociendo ahora son datos sobre sus andanzas. Son datos, no vamos a decir 1, ni 2, ni 3, es que son muchísimos datos, sobre que era una persona relevante, que tenía una relación directa con la dirección del Partido Socialista en ese momento. Y claro, ¿sabes lo que pasa, Javier? Es que yo creo que el PSOE tiene un problema, aparte de todos los problemas que tiene, que es ¿qué es el PSOE? El PSOE era Santos Cerdán. Es que lo que hiciera Santos Cerdán lo hizo el PSOE. Este es el problema que tiene el Partido Socialista. Él mandaba en el PSOE. Por tanto, sus actuaciones, que es lo mismo que le pasó al Partido Popular con Bárcenas. Es decir, Bárcenas era el tesorero del PP, por tanto era del PP, por tanto era el PP. Él actuaba en nombre del Partido Popular. Que actuaba ilícitamente, que actuaba exageradamente, me da igual. Él actuaba en nombre. Entonces, claro, quien realmente tiene que explicar por qué razón no tuvo curiosidad por saber si lo que aparecía en los medios de comunicación en ese momento sobre Leire Díez era verdad o mentira, que podría haber abierto una investigación interna, ¿no? Vamos a ver, lo lógico, ¿no? Oye, mira, pues vamos a ver. Cerdán me ha dicho esto, pero voy a cotejarlo, ¿no? Claro, esa confianza ciega en Cerdán, el problema es que le compromete en la responsabilidad política. La responsabilidad política de lo que hizo Cerdán también es del secretario general, porque es que no se enteraba de nada, que estaba al margen, o sea, que el partido estaba al margen de las cosas que hacía Cerdán. Bueno, y luego hay los subordinados de Cerdán también, claro. Que esto, todo lo que hacía, que nadie se enterase, resulta francamente bastante increíble. Y luego hay un elemento que luego introducimos, si queréis, que es el papel de esta derivada de Mercedes González, de la directora de la Guardia Civil, y estos contactos que, oye, está por ver hasta dónde llegaron, cómo se produjeron, pero lo que sí sabemos que no dijeron verdad, no dijeron verdad. Es que la versión que nos dieron inicialmente, la que nos dieron después y la que nos han dado ahora, pues se ha ido alterando, se ha ido modificando con el paso del tiempo, y obviamente si no tienes nada que ocultar, desde el primer momento sales y dices la verdad. Pero Rico. Sí, bueno, yo creo que ese es uno de los principales errores que han cometido el PSOE o algunos de los dirigentes que tienen causas judiciales abiertas, ¿no? Porque además, de alguna forma, destruye su credibilidad, y eso ha pasado, bueno, con el tema de la directora general de la Guardia Civil, que efectivamente dijo
inicialmente que no había tenido ningún contacto y luego ha admitido, bueno, como mínimo 2 reuniones creo que es, ¿no? Ha ocurrido con el propio papel de Leire Díez, que efectivamente al principio era pues prácticamente una desconocida y bueno, ahora sabemos que tuvo decenas de reuniones con Santos Cerdán, y ha ocurrido en el caso de Zapatero con esa valoración inicial de las joyas que el portavoz dijo que estaban entre 30.000 y 50.000, que parece, con independencia de que haya otra tasación o no, pero que está bastante alejado de la realidad, y que en los 3 casos, la verdad, yo no soy un experto en comunicación, soy periodista, pero no un experto en comunicación, no le veo el sentido, porque son cosas que tú sabes, que tal y como están ya los procedimientos, que se va a saber, ¿no? Yo creo que eso es un error y que efectivamente, bueno, un error o aparte una mentira, pero ya desde el punto de vista de los afectados es un error porque efectivamente dinamita su credibilidad, ¿no? Del informe de hoy, en general, del caso Leire, a ver, lo más claro, lo más efectivamente, lo más problemático para el PSOE es si se demuestran los pagos, pagos a Leire, pagos de viajes, bueno, que parece que ahí hay una documentación más sólida, digo, aparte de lo que he dicho anteriormente, ¿no? Y eso es lo que bueno, yo creo que está más consolidado o más fundamentado en los informes de la UCO, ¿no? Dicho lo anterior, a mí los informes de la UCO en este caso, y de la ODEF también, en los últimos, no me dejan de causar cierta perplejidad o zozobra, ¿no? Porque junto a lo que parecen indicios claros de hechos bueno, irregulares o delictivos, bueno, pues hay unos saltos mentales, unos saltos de lógica que yo creo que no deberían figurar en informes policiales de un país serio, ¿no? Y luego hay una coincidencia que seguro que, bueno, seguro no quiero ser irónico, que es extraña, ¿no? Porque, por ejemplo, el informe de hoy bueno, que se centra bastante en la directora general de la Guardia Civil, sale justo un día antes de que comparezca en el Senado, ¿no? ¿Y qué aporta de nuevo? Porque lo que aporta de nuevo es que recibió unos mensajes después de que supuestamente terminase su relación, pero no sabemos qué figuran los mensajes, que borra o que ha automatizado el borrado de mensajes. Bueno, yo tengo el borrado de mensajes automatizado con el 60% de las personas con las que me relaciono por WhatsApp o por Signal, como creo que la mayor parte de los periodistas de este país. Yo creo que hay que ser absolutamente estricto, y que precisamente quien más estrictos deberían ser son bueno, pues los investigadores, ¿no? O la revelación de secretos. Si se le abrió buena parte del informe de la UCO, se centra en la apertura de expedientes a guardias civiles que supuestamente estaban investigando informaciones, ¿no? Si esos expedientes o esas notas de información interna se abrieron sin causa alguna, o por órdenes arbitrarias de la directora general o del su número 2, me parece un escándalo verdadero. Pero a mí me parece absolutamente alucinante que llevamos 2 años en este país en las que las decisiones judiciales se publican de forma absolutamente sistemática días antes en medios de comunicación, y aquí no se ha abierto ninguna investigación por revelación de secretos. Aquí el único condenado por revelación de secretos es el exfiscal general del Estado, sin una prueba sólida y por una nota de prensa. Hombre, a ver, eso también es una anomalía, que también hay que señalarla. Y yo desde luego me niego a quienes solo quieren denunciar o solo les llama la atención hechos que en mi opinión pueden ser delictivos, claramente, pero que tienen esa doble vara de medir, o que no denuncian también o señalan, bueno, pues algunas
casualidades o algunas conclusiones en informes policiales que a mí no me parecen razonables, sinceramente. Munarriz, ¿tú crees en las casualidades? Lo digo, hemos arrancado el programa a las 10 trazando, dibujando, ¿no?, el calendario de cada uno de los días, de las casillas de ese calendario, ¿no?, con una cita en cada día, a cada cual, ¿no?, más importante, y sobre todo con ese plato fuerte que es la declaración en la audiencia de Zapatero del próximo miércoles, ¿no? Bueno, ahora mismo el gobierno tiene una enorme cantidad de frentes abiertos, que cada uno de ellos por separado en una situación política normal serían pues, potencialmente muy destructivos, pero que todos juntos generan esta sensación de partido y de gobierno completamente a la defensiva, sin capacidad de marcar la agenda, sin capacidad de hacer lo que lleva intentando hacer toda la legislatura, pues cada vez con menos éxito, y es hablar de sus políticas, transmitir la idea de que hay posibilidades de sacar leyes, de que hay posibilidades de sacar presupuestos, de que hay posibilidades de trabar alianzas en el Congreso. La entrevista hoy, y no por casualidad, ha estado íntegramente dedicada a asuntos que no pueden ser más desagradables de abordar por una dirigente política. La entrevista es un auténtico papelón, porque la situación del partido es un auténtico papelón, hasta el punto, y esto es elocuente, de que encontramos que está intentando, vamos a utilizar el verbo encapsular, la responsabilidad en Santos Cerdán, que, como decía Lucía, pues bueno, ¿qué encapsulamiento es ese cuando era el secretario de organización? Eso es como decir que estás encapsulándolo casi en la cúpula. Esto no sería así si no existiera el temor en el PSOE de que todavía pueda llegar a ascender. Bueno, de hecho esa es la acusación que continuamente se está vertiendo desde la oposición, y lo hace sin pruebas, y es que por encima de Santos Cerdán todavía había alguien que era el presidente del gobierno. Eso es lo que late en la defensa que está haciendo y en la salida hoy de Rebeca Torró, el deseo de decir no, hasta Cerdán sí, todo de ahí para abajo, de ahí para arriba nada. Y de ahí para arriba, efectivamente, todavía en la investigación no hay nada que ponga al corriente de lo que estaba ocurriendo al presidente del gobierno, secretario general del Partido Socialista, ¿no? Cerdán, digamos que está completamente amortizado. Bueno, lo tenemos en todas partes, lo tenemos en Servinávar, lo tenemos en el famoso grupo de WhatsApp Iruroc, lo tenemos con Koldo, lo tenemos con Ábalos. Sobre Cerdán poco le queda ya por salvar al PSOE, y sí le mantiene ese credibilidad, ese apoyo, vamos a decir, ese voto de confianza, que quizás en circunstancias normales podría permitirse no mantener, ¿no? Y que no sabemos si con el tiempo durará. Pues en este caso la directora de la Guardia Civil, que yo creo que arrastra un problema de credibilidad a raíz de cómo empezó a defenderse de toda esta situación en un asunto de estas características, con el PSOE ya tan bajo sospecha por tantos casos. Tener que cambiar de versión en cuestión de 24 horas, nada menos que el ministro del Interior, pues es un mal equipaje con el que empezar a dar la cara ante opinión pública. Mantiene su apoyo a una figura que es tan delicada en un partido como la gerente, que estando investigada, un partido que quiere transmitir ese discurso de partido transparente, partido que lo tiene todo en orden. Evidentemente no es la mejor situación de una gerente imputada, y mantiene el apoyo a la figura más delicada, comprometedora y de gran impacto simbólico de todas, que es José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar de que ahora mismo socialmente está completamente en entredicho. Está en entredicho, a pesar del caso se ha bifurcado muy rápidamente. Estábamos con Plus Ultra preguntándonos, bueno, ¿aparecerá o no aparecerá la persona ante la que supuestamente ha ejercido ese tráfico de influencias que se le imputa? Cuando de repente nos estamos preguntando cuándo, por qué, de quién recibió esas joyas, si las ha declarado. Y con una estrategia, Munarriz, tenemos dos casos, que de momento tenemos uno, tenemos dos. Que de momento consiste básicamente en a ver cómo encontramos, pues no sé, o invalidamos las pruebas, o cómo encontramos, digamos, alguna falla, ¿no? Por ejemplo, en cómo se recogieron o recabaron los mensajes del móvil del empresario que originó todo este caso, ¿no? Quiero decir que la estrategia de Zapatero, lejos de defenderse, ¿no?, de todas las acusaciones, está casi buscando la vía, ¿no?, de cómo salgo de este entuerto, tratando de invalidar las pruebas que me han llevado hasta aquí. Bueno, es un mensaje, ¿no? Claro, es un mensaje, lo que quiere hacer claro, Zapatero, claro, y lo que necesita hacer Zapatero, y lo que querría el partido. Claro. Es un mensaje que para la figura de Rodríguez Zapatero realmente no es exactamente muy bueno, ¿no? Porque no defiende su inocencia, sino la prescripción o el hecho de que ya los delitos hayan sido prescritos, ¿no? O que haya invalidar. Particularmente llamativo me parece a mí, teniendo en cuenta, digamos, el relato que el propio Zapatero ha hecho de sí mismo y que ha sido
un relato muy exitoso en la izquierda española, no solo en el PSOE, y no solo en la izquierda política, sino en la izquierda cultural, en la izquierda mediática, en la izquierda social. Su figura estaba asociada a unas características concretas, y particularmente me parece súper llamativo que se equipare la petición de nulidad del teléfono que ha sido enviado por Estados Unidos con el caso Naseiro. Claro, a ver, puede ser que pretendan lo mismo que el caso Naseiro, pero claro, aparecer Naseiro al lado de Zapatero haciendo lo mismo, yo no sé. A ver, yo particularmente me parece que es una figura que a mí realmente me llama la atención. Pero quería añadir un matiz a lo que ha dicho antes Manuel Rico sobre las coincidencias. Realmente el Partido Popular pidió que la directora general de la Guardia Civil compareciera la semana pasada, cuando todavía no se sabía este informe. Entonces, la excusa fue que claro, no se puede. Del despliegue claro, del si Papa, decimos, ¿no? si decimos que se ha filtrado el informe de la UCO justo, pero la comparecencia la decidió ella. Es decir, ella podía haber comparecido antes y no habría habido informe. Cosa que no sé si es mejor o peor, no digo nada. Pero perdóname, pero yo creo que eso no es una forma de razonar. Pues, ¿La UCO sabía hoy o el viernes que comparecía esta señora el martes? Sí, ¿no? No, pero si hubiera comparecido antes, se hubiera evitado ese problema. No, bueno, ella. O no, pero porque no, a ver, no sé. No, perdóname, es que no. En este caso, yo no estoy hablando de una coincidencia, porque bien. Una coincidencia, claro, solo esta. Yo estoy hablando solo en vale, este pero caso. es que como llevamos 500. Vale. 500 coincidencias, que puede ser, estadísticamente, tú lanzas 500 veces la moneda al aire y hay una opción estadística de que 500 veces salga cara. Hay pocas opciones luego en la práctica, entonces, pero a lo mejor es una coincidencia. Pero bueno, quería ir al fondo del asunto, ¿no? Porque yo creo que la ironía sobre las coincidencias se entendió bien. A ver, yo creo que en el caso Zapatero no podemos mezclar la parte, digamos, penal o procesal con la parte de la imagen de Zapatero, moral, sí. ¿vale? Obviamente, su liderazgo moral, desde el punto de vista de su abogado, obviamente, si la prueba del cómo se consiguen esas conversaciones de abocado de teléfono de quien era el principal accionista de Plus Ultra se hizo sin las más mínimas garantías, es que es lo primero que tiene que intentar anular. Faltaría más. También a nosotros nos puede parecer incomprensible que no haya dado explicaciones públicas más allá del vídeo aquel de 1 minuto y medio después de que se conociese su imputación, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista del abogado, yo creo que también tiene todo el sentido del mundo que le digan, no, las explicaciones las tienes que dar primero ante el magistrado, claro, y luego ya las darás ante la opinión pública. O sea, ese es el plano penal de la imputación, que yo eso lo entiendo perfectamente. Otra cuestión es que efectivamente aquí hay dos reflexiones que hacer, que es la imagen de Zapatero como líder moral no está relacionado con cómo se consiguió la prueba de Reyes o si ha prescrito algún delito en el caso de que hubiese prescrito. Y ahí tenemos pues una gran o la gran incógnita, que es que no hemos escuchado a Zapatero, tenemos que escucharlo. Yo tengo mis mayores dudas no son sobre el tráfico de influencias. Yo no he visto tráfico de influencias de aumento. Mis mayores dudas son sobre los ingresos de la empresa de las hijas, sobre parte de los ingresos, los que provienen de una empresa que se llama Inteligencia Prospectiva. Los suyos. Y bueno, y veremos el tema de las joyas, la parte de la declaración en frontera, en caso de que haya sido él quien introdujo o quien le regalaron esas joyas en el extranjero, o si hizo las declaraciones pertinentes. Yo creo que hay, en este caso, hay unos elementos muy sólidos para que dé explicaciones Zapatero. Yo me reservo, obviamente, mi valoración cuando escuche esas explicaciones. Yo no veo, por ejemplo, pues eso, los ingresos de inteligencia prospectiva o esos pagos a la empresa, a What the Fab. Yo no veo cómo tienes una lógica económica. Pero bueno, vamos a escucharlo, no ha hablado todavía.
Ahora, intentar anular una prueba que está 5 años bueno, primero que se consigue de una forma que en España no sería admisible. Si en un auto judicial se clona un teléfono, está 5 años durmiendo el sueño de los justos en algún cajón, y de repente la administración Trump se da cuenta de que tiene que enviarla rápido y corriendo a las autoridades españolas. Sí, pues claro que desde el punto de vista procesal es absolutamente sospechoso. Elementos básicos que figuran, por cierto, y con esto termino, en alguno de los autos del juez Calama, donde explica cómo tiene que ser la custodia de un clonado telefónico, etcétera, etcétera. Y déjame añadir una cosa. El otro día, cuando conocemos el peritaje de las joyas, que la imagen es muy sorprendente, muy viral, y la vemos en todos los medios y llama muchísimo la atención, pero lo que le está diciendo el juez es, ahora le damos un plazo, un margen para que usted justifique o declare que el origen de estas joyas, si son regalos, o si se declararon en España, o qué diablos pasó con ese material, ¿no? Es decir, que no es que ya ahora mismo Rodríguez Zapatero, el juez esté con el dedo acusador diciéndole, oiga, usted no ha presentado estos papeles. No, tiene un margen de plazo para presentar esa documentación. El auto algo acusador, el auto es. Algo acusador es. Pero quiero decir que él ahora mismo, y precisamente es en lo que está trabajando su defensa, ¿no? Es decir, en cómo presenta la documentación, y por eso han pedido esa ampliación o esa prórroga, ese tiempo añadido, para poder presentar esa documentación. De verdad, que legalmente no tiene una tacha todo lo que decís. Pero realmente el problema de Zapatero no es ese. Bueno, sí. No. Que no, hombre, yo creo que sí. En mi opinión. O sea, tiene dos problemas. Perdón, voy a intentar explicarme. De verdad, no consideramos cuál es el horroroso impacto que tiene en los ciudadanos españoles normales y corrientes, no en los de izquierdas, no en los de derechas, no en la ideología. Los ciudadanos que la clase media, la clase baja, en fin, que tienen una vida que es una vida compleja, que tienen dificultades, que son personas, digamos, la normalidad de los ciudadanos, ¿no? De verdad creemos que el hecho de que se entere de que su expresidente del gobierno tiene semejante ajuar de joyas propias de la realeza en una caja fuerte, ¿de verdad creemos que eso es un problema legal? ¿Pero quién cree eso? No, yo digo. Pero ¿quién cree? Digo, porque parece que estás contestando a alguien. No, estoy hablando de otro punto de vista. No, pero si son dos puntos de vista que los hemos sacado tanto tú como yo, el estoy legal hablando de otro y el moral, punto de vista. O sea, estoy hablando del impacto terrorífico que eso tiene sobre la figura de un expresidente del gobierno. Munarriz. Además, un expresidente del gobierno de izquierdas. Hace un hueco que no te vemos y me tengo que ir a la desco. Piensa que yo estoy todavía aquí con el manual de instrucciones. En Zapatero se da además un contraste, y es que era una persona que había trabajado una imagen, bueno, en primer lugar, que había sido presidente de unos gobiernos sin tacha. Y en segundo lugar, que asociábamos el grueso de su actividad como expresidente a la mediación en Venezuela, con la cual, desde luego, se podría discrepar políticamente, pero no parecía un hombre centrado en la promoción de su figura, ni en el aleccionamiento de sus sucesores, ni en intentar continuar siendo una figura reverenciada y mantener una especie de tutela desde el retiro de los sucesivos líderes. Y se había generado una enorme corriente de simpatía en las bases del PSOE, y no solamente del PSOE, sino yo diría en buena parte de la España progresista, por su figura, que de repente el cuestionamiento tiene unos efectos políticos enormes, sobre todo para el Partido Socialista. Y luego hay una cuestión más que yo creo que es interesante remarcar, y es que la fase en la que se encuentra la investigación penal sobre Zapatero es una fase muy preliminar, en la que todavía nos movemos en muchos aspectos en el terreno de la sospecha, que también ocurre mucho con los informes de la UCO. Por ejemplo, el informe de la UCO sobre el que hemos conocido hoy, sobre la directora de la Guardia Civil, está lleno de sospechas. La sospecha es un ejercicio muy problemático. Cuando la sospecha se hace pública, muchas veces quien la recoge la toma por conclusión de la UCO, porque a veces está presentada de manera ambigua, ¿no? Entonces, por supuesto que todas las cautelas son necesarias en esta fase antes de que hable José Luis Rodríguez Zapatero, y antes, pues, sobre todo, de que dé su versión, la de toda de golpe, o la trocee para dar con más tiempo sobre la parte de las joyas. Pero bueno, también ha habido una parte como de eclosión de todas las fotos, de todas las sospechas a la vez, mezclados suposiciones todavía con algunos hechos más o menos que nos hacen sospechar, que forman parte de un problema que existe, y es que es en la fase de instrucción y no cuando hay
una sentencia 10 años después, cuando se conforma el criterio general sobre lo que son las cosas de la opinión pública. Esto es muy dañino para la gente que se enfrenta a procesos penales, y eso también lo está pagando Zapatero con doble precio, además, porque era una persona que para mucha gente encarnaba no ya una persona honrada, sino un ejemplo de honradez. Tengo que hacer una pausa, 3 minutos. A la vuelta, si queréis, aparcamos todo este tema de Zapatero y del PSOE, que va a ser un tema además recurrente durante toda esta semana y las próximas semanas aquí en Hora 25, y nos ponemos con el futuro de la guerra de Irán y con Donald Trump. En la cadena SER, Hora 25. Javier Casal. Donald Trump sigue emperrado en vender el final de su guerra como un gran éxito, pero lo cierto es que el tiempo dirá. El escepticismo, de hecho, reina en todas las declaraciones que hemos ido escuchando durante todo el día. Donald Trump ha llegado esta tarde-noche a la cumbre del G7 en Evian, y allí pues se ha hecho una de estas de Trump. Dice, los barcos han comenzado a moverse en Hormuz. En realidad ya se movían los barcos. Y en realidad muchas compañías habían buscado alternativas al tráfico en esa zona del estrecho. Siguiendo esta cumbre del G7 está nuestra corresponsal en Francia, Raquel Villaécija. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. En su encuentro con Emmanuel Macron, Donald Trump ha tratado de despejar todas las dudas que hay en torno a este acuerdo de paz, que en teoría debería firmarse en Ginebra el próximo viernes. El acuerdo es un paso importante para la paz y para la economía mundial. Ha dicho Macron, que ha reiterado a Trump su oferta de enviar una misión militar para garantizar la reapertura del estrecho de Hormuz, uno de los temas clave en la reunión. El estrecho está parcialmente abierto, como saben, los barcos han empezado a moverse y el viernes se abrirá completamente, ha dicho Trump, que le ha dejado claro a Macron que Estados Unidos no necesita ayuda para reabrir el estrecho, pero tampoco la ha rechazado. En estos momentos, los líderes del G7 se encuentran ya en una cena de trabajo en la que este tema obviamente estará en el centro de las conversaciones. El preacuerdo se tiene que ratificar en efecto el viernes en Ginebra, pero todo puede saltar por los aires en cualquier momento con la colaboración inestimable de Benjamin Netanyahu. Mañana suben un poquito las temperaturas. Jordi Carbó, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos. Pues sí, suben un poco mañana, bastante más pasado, mucho a finales de semana y todavía más la semana que viene. Dicho de otra manera, ya estamos inmersos plenamente en el verano. Recordamos que todavía faltan unos días para que entre astronómicamente, pero las temperaturas ya son de pleno verano y todo apunta que a partir del fin de semana en adelante serán de plena canícula. Y recordamos, todavía estamos a mediados de junio. El sol va a lucir durante gran parte del mañana martes. Ahora caen algunos chubascos en el centro de la península, tormentas de esta tarde que se están diluyendo. Insistimos, mañana hará sol, durante la tarde todavía algunas tormentas en puntos de montaña, y con esas temperaturas máximas que en la mayor parte del país se situarán entre los 30 y 35 grados, por encima de los 35 en el Valle del Ebro, y mañana de nuevo el máximo de calor lo tendremos en el Valle del Guadalquivir con máximas cercanas a los 40 grados. Pues que nos vamos a cocer. Carbó, cuídate. Chao. Adiós. Carreño, sácanos de la depresión. Casal, pues me gustaría. Hola, Javier. Pero ha sido un bajonazo tremendo el debut de España. Sí, ha habido comienzos mejores. Sí, y también peores, ¿eh? También perdimos contra Suiza 2010, en el Mundial de 2010. Pero fíjate, desde que ganamos el Mundial de 2010, Javier, en 2014 nos echó en los penaltis en octavos de final Rusia. En 2018, en 2014 nos fuimos en la fase de grupos, no llegamos ni a octavos. Sí, en 2018 nos echó Rusia en los penaltis. En 2022 nos echó Marruecos en penaltis, en octavos de final en ambos casos. Y esta vez no hemos empezado muy bien, no hay motivos todavía para alarmarse, pero sí que es un tropiezo que no se esperaba, y sobre todo lo peor, la imagen. Un equipo pastoso, con mucha posesión, pero sin ideas, sin saber cómo hacer daño a una Cabo Verde que ha hecho lo que tenía que hacer, encerrarse. Un partido aburridísimo. La verdad que un 0-0 que no ha ilusionado nada, pero tampoco hay que ponerse demasiado pesimistas, queda todavía mucho por delante. Acaba de terminar el Bélgica 1, Egipto 1, y a las 12 dentro del larguero va a empezar el otro partido del grupo de España, Arabia Saudí y Uruguay. Ojo que si gana Uruguay, esto ya le va a complicar un poquito más a España y le va a obligar a no fallar, y vamos a ver si acaba primera o segunda de grupo. Pues mira, 24 minutos te doy el relevo. Pues aquí estoy como un clavo. Venga, adiós, chao, Javier. Adiós. Hora 25. Javier Casal. Pues a las palabras de Donald Trump sobre el preacuerdo con Irán sumamos lo que ha dicho esta noche Benjamin Netanyahu. Su papel es clave para que salga adelante este plan de paz, para que tome forma este preacuerdo. Y a ver,
Israel tampoco es que se lo haya puesto especialmente fácil en estas últimas semanas a Donald Trump, porque los ataques en el sur del Líbano han continuado. El primer ministro israelí dice hoy que va a mantener libertad de acción al sur del país, es decir, que van a seguir ocupando una parte del Líbano. Teherán, recordemos, vincula el éxito del acuerdo a que haya también un alto el fuego real en esa zona. Así que pues estamos un poco las mismas que en las últimas horas, ¿no? Nuria Garrido, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, no parece que este preacuerdo vaya a cambiar la realidad en el Líbano. De hecho, a las pocas horas del anuncio, un ataque con un dron israelí ha alcanzado un vehículo en el sur del Líbano y ha matado a un conductor. Hezbollah, por su parte, también está respondiendo y está abriendo fuego contra las posiciones de los soldados. Netanyahu esta noche en una comparecencia en la que, por cierto, ha confirmado que se va a presentar a las próximas elecciones generales que se van a celebrar aquí en otoño, ha dicho que sus tropas, como estabas explicando, se van a quedar allí todo el tiempo que sea necesario y ha agregado, sacando pecho: ¿sabéis cómo lo he logrado? Porque me mantuve muy firme, pese a que Irán quería que nos fuéramos. Y creo que nuestros amigos estadounidenses respetan esa determinación, ha dicho Benjamin Netanyahu. Y lo cierto es que un alto cargo de la Casa Blanca, poco después, también ha dicho que la retirada de las tropas israelíes no está incluido en este acuerdo. Netanyahu, además, ha dicho que gracias a su ofensiva contra Irán ha salvado a Israel de una amenaza nuclear y que la misión de su vida es la lucha contra el programa nuclear de Irán y que con acuerdo o sin acuerdo el régimen iraní no tendrá armas nucleares. Recordemos que la cuestión nuclear tiene que negociarse una vez se ratifique el acuerdo este viernes, como estabas explicando, y habrá que ver si llegamos el viernes, Casar, porque con este comportamiento de Israel lo veo difícil. Pues mira, se lo vamos a preguntar a Ignacio Álvarez Osorio, que es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Llegamos al viernes? Todo parece indicar que sí. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que esto es una declaración de principios, es decir, había un acuerdo en torno al levantamiento de las sanciones que pesaban sobre Irán y también en torno a la necesidad de abrir el estrecho de Hormuz, pero lo más complicado está sin resolverse y en ese plazo de 60 días yo creo que va a ser extraordinariamente difícil acercar las posiciones que hoy por hoy están en las antípodas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sería necesario mantener la cautela en este clima de optimismo que hoy en día pues mantenemos, yo creo que todos, pero también ser muy cautos porque las conversaciones van a ser tremendamente complicadas por la complejidad de las temáticas a tratar. Mira, pongo el acento en eso, en el programa nuclear iraní, ¿no? Que es el punto quizá más delicado. Cualquier acuerdo que no mejore lo que pactó en su día la administración Obama sería un fracaso. Bueno, es que el mismo acuerdo que se firmó en el año 2015, no solo por Estados Unidos, sino también por los integrantes del Consejo de Seguridad, más Alemania, el G5+1, ya establecía de una manera muy clara y taxativa que Irán se comprometía a no fabricar la arma nuclear, ¿no? Con lo cual, ese acuerdo que fue roto en el año 2018 por Donald Trump es al que se está intentando volver ahora. Entonces, bueno, volvemos después del bombardeo del pasado verano, después de los ataques desde febrero hasta hace algunas semanas, a la casilla de salida, es decir, no se ha resuelto absolutamente nada. Y esto lo que viene a demostrar, en mi opinión, es que por la dinámica de la fuerza y por la imposición, ¿no?, de esa superioridad militar que tienen tanto Estados Unidos como Israel, no se ha conseguido absolutamente nada y que es necesario volver a la mesa de negociaciones y buscar acuerdos para pacificar el conjunto de la región, es decir, no solo la crisis de Hormuz, sino el conjunto de la región. Y mientras no se resuelvan problemas como el palestino o como el problema libanés, pues estamos condenados a vivir en este ciclo de violencia permanente. Ignacio, no sé si contra todo pronóstico, pero ¿por qué ha resistido también Irán? Ha resistido el régimen, entre otras cosas, porque se está jugando su propia supervivencia política. Es decir, Israel no ha librado una guerra existencial, tampoco Estados Unidos, pero sí lo ha librado el régimen iraní, que ha salido mucho más radicalizado de lo que era en el pasado, porque las voces de los sectores más moderados han quedado acalladas por los sectores más duros y sobre todo por la Guardia Revolucionaria, que es la que ha impuesto a su candidato como nuevo guía supremo, ¿no? De tal manera que hoy por hoy los que están al timón de Irán y del régimen son los sectores más duros, que han hecho una demostración de fuerza, porque han entendido muy bien desde el primer
primer momento que Estados Unidos no entiende otra razón que la fuerza, ¿no? Y que todo ataque contra su territorio tenía que ser respondido contra las bases militares en los países vecinos o contra sus infraestructuras energéticas, ¿no? De tal manera que yo creo que han cogido muy bien, ¿no? Este juego, ¿no? De Trump, de amenazas, de utilizar armas nucleares, de los tacos, ¿no? Es decir, después en el último momento evitar, ¿no? Bombardear otra vez, y la han tomado muy bien la medida, ¿no? Y por lo tanto claramente han salido reforzados. Si hay un ganador claro es el régimen iraní con este acuerdo. Ignacio, decía yo antes, ¿no? Que es un preacuerdo que si prospera pues va a dejar todo prácticamente igual. En realidad no tan igual, porque hay que preguntarse, o cabe preguntarse cuál va a ser a partir de ahora el papel de los Estados Unidos en la región. Porque hay que recordar que con esta guerra Irán sobre todo ha perjudicado muchísimo a países en la órbita de los Estados Unidos, países del Golfo Pérsico, y también su imagen, ¿no? de ser lugares seguros en los que se podía invertir, en los que se podía hacer turismo. Esto también les va a dejar muy tocados. Sí, sin duda alguna. Yo creo que la imagen de Estados Unidos ha caído en picado en toda la región. Tenemos que darnos cuenta que Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial era el garante de la seguridad de todos estos países. Había un acuerdo que se denominaba Petróleos por Seguridad. Después, en los 80, se convirtió en Armas por Seguridad, por la cual Estados Unidos de alguna manera garantizaba la seguridad de esos países y también la supervivencia de esas dinastías. Hoy por hoy se ha demostrado claramente que Estados Unidos tiene otras prioridades y que no ha sido capaz de defender a estos países que han sufrido innumerables ataques por parte de Irán en violación también, recordémoslo, del derecho internacional. Sí. Pero está claro que esto marca un punto de inflexión. Estados Unidos no va a poder aspirar en un futuro a ejercer ese papel de garante de la seguridad y, por lo tanto, estos países ya están rápidamente buscando alternativas, y las alternativas, Arabia Saudí, que es el gran gigante en términos económicos, en términos demográficos, ya ha firmado un acuerdo de seguridad con Pakistán, que recordemos que es, junto a Israel, la otra gran potencia nuclear de la región, ¿no? Por tanto, esto marca un antes y un después, y está claro que Estados Unidos ha resultado claramente derrotado, por lo menos desde el punto de vista estratégico. Israel, lo digo porque da la sensación o que hay un reparto de papeles de poli bueno, poli malo, o realmente Netanyahu ya va a su rollo, ¿no? Y puede dinamitar cualquier acuerdo de paz en cualquier momento. Bueno, yo creo que el gobierno israelí, con Netanyahu a la cabeza, pues se ha echado claramente al monte, ¿no? Con el genocidio que ha perpetrado en la Franja de Gaza, decenas de miles, ¿no? de muertos, cientos de miles de heridos. Ha ampliado sus fronteras en 1.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Apoderándose del 60% de la Franja de Gaza, de los Altos del Golán en Siria, también del Monte Hermón, y ahora de todo el territorio comprendido entre el Litani y la frontera, ¿no? con Israel, de tal manera que está intentando claramente redibujar las fronteras de Oriente Medio en su beneficio, y está por ver si la Unión Europea y si Estados Unidos se lo permiten. Por ahora, obviamente, le han dado un cheque en blanco, pero está por ver, ¿no? si permiten que siga con esa política. Ya digo que bueno, es muy peligrosa, porque nos sitúa en un ciclo permanente de violencia y de guerra eterna, ¿no? Con lo cual habrá que ver, ya digo, ha obrado así, yo creo que entre otras cosas por la impunidad, ¿no? de ver que no tiene ningún coste, ¿no? Esos crímenes de guerra, de lesa humanidad que ha perpetrado durante los últimos años. Y bueno, está por ver, ya digo, si Estados Unidos por fin para en seco ese apoyo incondicional, que es algo pues muy dudoso debido a los equilibrios de poder en Estados Unidos, y ya hemos visto que la Unión Europea no ha sido ni tan siquiera capaz de imponer las menores sanciones, ¿no? por ese tipo de comportamiento. Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por estar con nosotros en Hora 25. Un saludo y buenas noches. Un placer, buenas noches. Oye, Munarriz, lo de Trump, bueno, Trump es un gurú, o sea, prometió una guerra breve, no ha sido breve. Nos prometió que íbamos a salir más ricos y que esto sería una gran oportunidad para las inversiones. Tampoco ha sido así. Y luego, fundamental, su objetivo era derrocar a un régimen que sigue ahí y todavía más fuerte. Bueno, si recordamos el primer día, él hacía un llamamiento al levantamiento popular para derrocar al régimen, y lo que nos encontramos todos estos meses después, pues desde el 28 de febrero para acá, es el régimen enrocado y radicalizado. No hay ni una sola de las premisas que se establecieron al realizar los primeros ataques que se haya cumplido.
premisas, por cierto, amplificadas, multiplicadas idílicamente por la derecha española, cuyas valoraciones del ataque han envejecido muy mal. Recuerdo una de la portavoz adjunta, Cayetana Álvarez de Toledo, aplaudiendo el ataque y celebrándolo como la inminente liberación de Irán y de la mujer. Era una guerra mal planificada. Yo no creo que haya poli bueno o poli malo, porque en cualquier caso Trump no desempeñaría el papel de poli bueno, en todo caso del poli torpe o del poli incompetente. No había plan de salida, nunca estuvieron claros los objetivos. Hace ya semanas que da la sensación Trump de querer salir a cualquier precio y no tiene ningún trofeo que exhibir. ¿Qué puede decir que haya obtenido realmente, no? El balance prácticamente unánime de todos los que opinan con fundamento sobre relaciones de poder y geoestrategia es que ha sido un fracaso la operación, y además que no había ni siquiera una unidad de acción entre Estados Unidos e Israel, cuyas relaciones se han tensado. Se hizo pública una conversación de Donald Trump con Benjamin Netanyahu en el que se veía que cada uno remaba en una dirección, ¿no? O al menos fue elocuente que le dijera a Trump a Netanyahu: si no fuera por mí estarías en la cárcel. Pero bueno, es una guerra que no hay por dónde cogerla desde el punto de vista de los intereses de los Estados Unidos, desde el punto de vista de la mejora de la situación en Irán, mucho menos de una democratización. Se está un golpe a la economía mundial, ha provocado 7.000 muertos. Parece mentira que lo haya tenido que decir de lo último, cuando es lo primero que tenía que haber dicho. Es una operación fracasada y calamitosa, totalmente innecesario. Creo que ha sido un acierto. Y a pesar de todo, vendida como si fuera un gran éxito, ¿no? Con su fiesta de cumpleaños, con fuegos artificiales, como si esto fuera la fiesta de alguien, y creo que no es una fiesta para nadie ver una guerra de estas características en el planeta. Hombre, Lucía. Yo que soy pacifista, creo que es mejor que no sigan cayendo bombas a que caigan bombas, sobre todo para el pueblo iraní, que son, digamos, las víctimas principales de lo que estaba sucediendo. Es decir, que si se evitan más muertes, más destrozo, más dolor, pues oye, bienvenido sea. El problema de Trump es que nosotros, Ángel y todos nosotros, estamos pensando en la geoestrategia, en el mundo que era, en el mundo que viene, en el mundo que es, en los equilibrios, incluso en el mapa de Oriente Próximo. Pero yo es que creo que Trump es un hombre espectáculo. Él vive para el espectáculo. De hecho, fíjate, pero tú cómo celebró. Espectáculo quiere ganar, quiere dar claro, el espectáculo que dio con Maduro. Claro, naturalmente. Lo de Maduro fue un espectáculo que le salió. Claro, pero porque es el hombre espectáculo de macho ganador, efectivamente. Mira el cumpleaños que ha tenido, los 80 años allí en la Casa Blanca. Yo os digo la verdad. Aquí porque no nos sorprendemos ya de nada, pero oye, es una cosa verdaderamente pornográfica, por decirlo de una manera suave. Madre mía, que por eso digo que es un hombre espectáculo. Y para él la guerra es un espectáculo. Para los demás es la muerte, para él es un espectáculo. Y además, efectivamente, él siempre gana, da igual que gane o que pierda. A mí lo que realmente me preocupa es Netanyahu, es que ese es el que gana siempre. Es que gana siempre. Se ha librado de todos los castigos, le han permitido hacer lo que le diera la gana, y Trump le llama loco, pero da igual que le llame loco. No, sigue lo suyo. Bueno, a ver, es un espectáculo, pero sobre todo es un mentiroso compulsivo, es un mafioso en su comportamiento en las relaciones internacionales, desde las amenazas a Europa al respaldo al genocidio en Gaza por parte de Israel, ¿no? Hoy han pretendido vender como gran éxito la apertura de Hormuz y unas promesas inconcretas sobre que no habrá rearme nuclear de Irán. Es decir, donde estábamos hace 3 meses, exactamente en el mismo punto, porque Hormuz estaba abierto y esas promesas ya las había firmado Irán con la administración Obama, pero con una diferencia, que han asesinado a más de 7.000 personas en una guerra ilegal, ¿no? Y esa es la realidad, más allá de los espectáculos. Bueno, hay otra realidad de un mentiroso compulsivo y de un mafioso como Trump, que creo que la de ayer es la vez número 40 en la que declara que la paz está ahí, es inminente o se va a firmar, por no hablar de que ya hace más de 2 meses que declaró que había ganado la guerra, cuando lo que ha ocurrido es efectivamente que ha reforzado una teocracia dictatorial indecente, que atenta contra los derechos humanos
y especialmente los de las mujeres, pero con permanente, una teocracia completamente inaceptable, ¿no? Y todo esto ha ocurrido, por cierto, ante la pasividad de la mayor parte de la Unión Europea y significativamente en la parte que corresponde a Netanyahu de Alemania, con el apoyo, como mínimo el apoyo en algunos casos, y si no, mirando para otro lado, de la derecha española, lamentablemente del PP. Aquí sí, por cierto, el gobierno español yo creo que ha tenido la postura que cabía esperar de un gobierno democrático, que es defender el derecho internacional y denunciar una guerra ilegal como la perpetrada por Israel y Estados Unidos. Y efectivamente, vamos a ver, al viernes llegaremos, tú hiciste esa pregunta en una de las entrevistas muy certeramente, pero obviamente el objetivo principal del genocida Netanyahu es tumbar este acuerdo. Y obviamente alguien que comete un genocidio, que da las órdenes para asesinar a más de 70.000 personas en la Franja de Gaza, pues va a hacer todo lo posible para cargarse cualquier perspectiva de paz, para seguir, para hacer en el Líbano y en Cisjordania lo que ya está haciendo, que es Gaza 2, y lamentablemente, porque hay que señalarlo, y vamos a ver qué ocurre en las elecciones de octubre en Israel, pero con el apoyo de una parte muy significativa de la sociedad israelí. Y a ver qué pasa con Trump en los Estados Unidos, porque en esas elecciones de medio mandato tampoco le pinta bien. Es decir, él ha ido erosionando su imagen, también sus augurios electorales, fundamentalmente porque nada de lo que anuncia, nada de lo que le dice a los suyos está funcionando. Ni siquiera la economía en clave local está funcionando. El problema de este análisis que se hace sobre las elecciones de medio mandato y la posibilidad de que ante la idea de perderlas, de tener una derrota, de que su popularidad se está desmoronando, él, es decir, Trump, vaya a cambiar de posición o vaya a moderar sus posiciones o vaya a dejar de mentir o vaya a dejar de hacer eso, yo creo que no es acertado, porque él tiene 80 años y da la sensación de que eso le da igual. O sea, la sensación es que le da igual las elecciones de medio mandato, de todo mandato, de la mitad de mandato y del cuarto de mandato. Porque si no le diera igual, evidentemente ya tendría que haber virado, ¿no? Y además, esto a los que no le da igual seguramente es a los sucesores que dentro de MAGA se están peleando por su sucesión, evidentemente, ¿no? Pero a él le da igual, Es verdad que hay un problema con cuáles son los incentivos de Trump, no están claros, ¿no? Pero sí que parece evidente que sus perspectivas de lo que le quede de vida al hombre serán mejores si le sucede un presidente. Me refiero también en el ámbito penal, porque es que hablamos de ese nivel en este hombre, ¿no? Y en el ámbito de que no se investiguen sus enriquecimientos masivos y el conflicto de interés a escala superlativa en el que vive instalado. Es una falta de investigarlo, están a la luz del que día, son, ¿no? Yo creo que sus perspectivas de unos últimos años de vida tranquilos son mayores con un sucesor de su partido. Creo que no le es indiferente a este hombre dejar en herencia a una presidenta, un presidente de su partido o del otro, aunque evidentemente él ya no va a volver a ser, tan evidentemente no, pero parece todo apunta a que él no va a ser el candidato ya, pero creo que sí se juega mucho en que mantenga el poder su partido. Me quedan 5 minutos, dejadme que apunte alguna cosita más antes del cierre del programa. Es uno de los sonidos del día, es el sonido de la llamada del hijo del fundador de Mango, de Jonathan Andik, la llamada que hizo aquel día en el que murió su padre al 112, un documento valioso, pero claramente interesado por su defensa, ¿no? En la que se le escucha llorando por la caída que había sufrido su padre y trata de dinamitar las sospechas sobre la autoría de este suceso. Barcelona, Andrea Villoria. Sí, conocíamos el contenido de esa llamada, la petición de ayuda, pero hoy sumamos el tono, el audio, la voz y el llanto del acusado Jonathan Andik en esa llamada al 112 que ha difundido su defensa. Jonathan, ¿qué ha pasado? ¿Qué me pasa, caigut? Vale, ahora venimos a ayudarlos. Ja, però és que no el veig. Dice que su padre ha caído en un barranco, no sabe dónde está e incluso le llama. ¡Diego! Es el enésimo episodio del juicio paralelo mediático alimentado por la propia defensa para cuestionar el relato incriminatorio, como admite el detective y portavoz de la defensa Paco Marco en Cataluña Radio. Porque necesitaba romper desde un punto de vista de comunicación
el discurso unívoco, ¿no?, de que Jonathan Andic era culpable. Fuentes de la defensa destacan la angustia del acusado y tachan la investigación policial de obcecarse en cuestionar que tardara 4 minutos en llamar al 112, algo lógico para ellos dado el impacto traumático del suceso. Y la otra noticia de impacto en Valencia, con la condena a 8 años y medio de cárcel para el jugador Rafa Mir, que este año ha jugado en el Elche. Rafa Mir fue acusado y ahora condenado por agredir sexualmente a una mujer de 21 años a la que había conocido en una discoteca de Valencia. Nos lo va a contar desde allí José Forés Romero. El jugador del Sevilla, actualmente cedido en el Elche, fue juzgado por un delito de agresión sexual y otro de lesiones a una joven cometido en la noche del 31 de agosto de 2024 en su domicilio de Bétera, cuando jugaba en el Valencia. El tribunal también ha impuesto al segundo acusado, el también futbolista Pablo Jara, 2 años y medio de prisión y el pago de una multa por un delito de agresión sexual. Rafa Mir negó en la vista haber agredido sexualmente a la joven y afirmó, en una declaración en la que contestó únicamente a preguntas de su abogado, que todo fue consentido y que la noche fluyó así. Por contra, la víctima narró una doble agresión sexual con penetración por parte del jugador, dijo que se puso en ese momento a llorar, que le costaba respirar, tenía miedo y le pidió que parara, pero no lo hizo. 11:27, vamos a cerrar esta edición de Hora 25 con Pepa Blanes, que hoy es una privilegiada. Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a Pepa Blanes, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues, estás en el último concierto de Madrid de Bad Bunny. No has estado en la casita, ¿no? No he estado en la casita, no he tenido esa suerte. De hecho, me ha costado desde la parte de prensa reconocer a quienes estaban en la casita. Así puede ver que la diversidad es la misma que el resto de días. Pero salvando ese pequeño detalle, la verdad es que ha sido un show basal épico, hecho para bailar, para disfrutar. De hecho, había veces que paraba el concierto para decir que no estábamos bailando lo suficiente, ¿no? Con lo cual te puedes imaginar lo que han sido estas 2 horas 50. Ya se va por fin de Madrid, digo por fin, digo porque ha estado 10 días trabajando aquí, dándolo todo en estos 10 conciertos, que han sido... Pues la verdad que una reivindicación del baile del reggaetón, pero también de Puerto Rico, y una cosa muy bonita, en estos tiempos de dividir, y estabais hablando de Trump, que es uno de los enemigos de... pues lo que ha hecho es reivindicar la comunidad latina presente aquí en Madrid, la comunidad puertorriqueña, que también el país estamos aquí, sacar todas las posibles necesarios, y pocas veces he visto que esto de defender los signos identitarios pueda tener esta capacidad de unirnos a todos, ¿no? Pepa, bueno, el sonido regular. Espero que Bad Bunny haya sonado bastante mejor, que la gente que ha ido al concierto me ha dicho que es un verdadero tiro y que suena súper bien. Pepa, feliz regreso a casa. Cuídate. Un beso. Gracias, chao. Adiós. Nos queda nada, un minuto. Munarriz, Rico, Lucía Méndez. Oye, muchas gracias por acompañarme este ratito y a todos los oyentes. Un placer, Javier. Buenas noches. Venga, hasta la próxima. A ver si hay próxima. De acuerdo. Seguramente, como pocos, veré el lunes que viene. Venga, cuidaros. Buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.